Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Hoy vamos a sumergirnos en una herramienta poderosa para calcular probabilidades, las tablas de contingencia. Si alguna vez te has preguntado cómo encontrar la probabilidad de que ocurran eventos relacionados, este es el video que te dará la clave. Empecemos por entender qué es exactamente una tabla de contingencia. En esencia, una tabla de contingencia es una forma organizada de presentar datos categóricos. Imaginen que estamos analizando dos características diferentes, como en este caso, la variable que presenta los valores A, valores B, esta variable de este lado, valores C, valor D. Acá en esta celda sería la intersección de A y C. En esta celda sería la intersección de A y D. Y así sucesivamente. Aquí al final suma los valores anteriores, los valores que están en esta celda y en esta celda. Suma los valores anteriores sería la suma de esta celda y esta celda. Suma de los valores anteriores aquí debajo serían los valores de la celda de A. En este lado serían los valores de las celdas de B. Y al final sería la suma total de todos los valores. Para ilustrar cómo calcular probabilidades con una tabla de contingencia, vamos a usar un ejemplo concreto. Imaginemos que realizamos una encuesta a 150 personas para conocer su género y su preferencia musical entre rock, pop y clásica. Aquí tenemos los resultados organizados en esta tabla de contingencia. Entonces, vamos primero a calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar de nuestra encuesta sea mujer. Entonces, lo primero que debo de saber es cuántas mujeres hay en total, que son 80, y el total de personas fueron 150. La probabilidad de un evento A, vamos a recordar que será igual al número de resultados favorables dividido entre el total de resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mujer será igual al total de mujeres que hay, que es 80, entre el total de personas, que es 150. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mujer es 80 entre 150, 0.533, que multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje sería igual a un 53.3%. De manera similar como el ejemplo anterior, en este caso vamos a calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar prefiera el rock. Vemos que del total de 150 personas, 40 prefieren el rock. Por lo tanto, recordando la fórmula de probabilidad, que es igual al número de resultados favorables dividido entre el número total de resultados posibles. Entonces, la probabilidad de elegir una persona que prefiera el rock será igual a 40 personas que prefieren el rock dividido entre 150, que es el total de personas encuestadas. La probabilidad de que prefiera el rock será igual 40 entre 150 es 0.2667, que multiplicado por 100 es igual a un 26.67%. En el ejemplo práctico 3 y observando la tabla de contingencia de los ejemplos anteriores, vamos a calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre y al mismo tiempo prefiera el pop. Entonces, en este caso, vamos a buscar la intersección entre hombre y pop y vemos que hay 30 personas que coinciden. Por lo tanto, la probabilidad de que sea hombre y prefiera el pop va a ser igual a 30 personas dividido entre el total, que es 150. Por lo tanto, si dividimos 30 entre 150, eso será igual a 0.2, que multiplicado por 100 es igual a un 20%.
En el ejemplo práctico número 4, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona prefiera la música clásica sabiendo que es mujer? Aquí hay una condición que me dice que solo será de las mujeres. Y vemos que hay 80 mujeres. Que prefieran la música clásica sería igual entonces a 25 dividido entre 80. 25 de las mujeres que prefieren la música clásica. 25 entre 80 es igual a 0.3125, que multiplicado por 100 es igual a un 31.25%. En el ejemplo práctico número 5 y tomando en cuenta la tabla de contingencia anterior, vamos a calcular la probabilidad de que una persona sea hombre dado que prefiere el rock. Veamos que hay un total de 40 que prefieren el rock, de los cuales 25 son hombres. Por lo tanto, eso será igual a 25 entre 40. 25 entre 40 es igual a 0.625, que multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje será igual a un 62.5%. En el ejemplo práctico número 6 y tomando en cuenta la tabla de contingencia anterior, vamos a calcular la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea hombre o prefiera el rock. Ese O me indica que es una adición. Vamos a recordar que la regla de la adición son dos, cuando los eventos son mutuamente excluyentes y cuando no son mutuamente excluyentes. Vamos a recordar que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando el hecho de que ocurra uno anula totalmente la ocurrencia del otro. Y no es el caso, porque vemos que hay 25 hombres que prefieren el rock. Por lo tanto, los eventos no son mutuamente excluyentes. La fórmula será igual la probabilidad de que sea hombre más la probabilidad de que prefiera el rock menos la probabilidad de que sea hombre y prefiera el rock. Sustituyendo, vamos a tener la probabilidad de que sea hombre, hay 70 hombres de 150, más que prefiera el rock, hay 40 de 150, menos la probabilidad de la intersección de los hombres que prefieren el rock, o sea, 25. Tenemos una suma de 70 entre 150 más 40 entre 150 menos 25 entre 150. Tenemos una suma con igual denominador, pasamos el denominador igual y resolvemos las operaciones de arriba, o sea, 70 más 40 menos 25. La probabilidad entonces de elegir una persona que sea hombre o prefiere el rock va a ser igual a 85 entre 150, que es igual a 0.5667, que multiplicado por 100 es igual a 56.67%. En resumen, las tablas de contingencia son una herramienta fundamental en la estadística inferencial para analizar datos categóricos y calcular diferentes tipos de probabilidades. Su capacidad para mostrar las relaciones entre variables y facilitar el cálculo de probabilidades la convierte en una herramienta indispensable en muchos campos. Espero que este video le haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale like y nos vemos en un próximo video.